¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 4:33 minutos y arrancamos aquí nuestro 8 Magazine de hoy jueves. Lo haremos como es habitual con la tertulia. Tenemos ya nuestras tertulianas de hoy preparadas en plató y unos cuantos temas que queremos compartir con todos ustedes. Los jueves además hablamos de historias de la Burgati con Jesús Toledano y de meteorología y medio ambiente con nuestro experto Daniel Angulo, en una semana en la que la calima y el polvo en suspensión han sido la noticia probablemente de la semana. Vamos a explicar ese fenómeno, vamos a hablar además de la entrada de la primavera y después tendremos tiempo para hablar también de la previsión meteorológica. Vamos a tener en principio un fin de semana tranquilo, pero la semana que viene no lo va a ser en absoluto. Eso nos ha avanzado Daniel Angulo y nos lo confirmará en un rato aquí en el plató de 8 Magazine. Y además hoy vamos a recibir a un biólogo que llega a Burgos para presentar su libro, para hablar de la tradición y la relación de los habitantes de una zona muy concreta de la provincia de Zamora, la zona de Sanabria, con el lobo. Ha escrito un libro sobre esta cuestión y nos lo va a adelantar antes de presentarlo esta tarde. Se pasa por el plató de 8 Magazine para contárnoslo. Eso y algunas cosas más que van a ir pasando desde ahora y hasta las 6, porque estamos en directo, es lo que tenemos preparado para que disfruten en directo aquí en la 8 y también a través de nuestra página web, y después nos pueden ver en las redifusiones que realizamos en esta casa, en plataformas como YouTube, cuando quieran, en la 8 Burgos. Empezamos con nuestra tertulia. Reika Decoración patrocina este espacio. Son las 4:35 minutos y podemos saludar ya a nuestras tertulianas de esta tarde, a las que no hemos dejado de ver en este tiempo, pero a las que nos gusta mucho recibir presencialmente en el plató. María Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eneca. Muy bien, muy contenta de volver a este jardín. Sí, porque bueno, se acerca la primavera, disfruta del jardín porque la próxima semana David de Cultura de Flor, David Ruiz, ya saben, nos va a transformar el plató con más primavera todavía. Vamos incorporándonos poco a poco, primero con estos árboles y luego llegarán más flores. Mar González, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, un placer estar aquí también rodeada. Lo mismo digo. Y vamos a hablar hoy del Día del Padre, y lo vamos a hacer porque el sábado se celebra el Día del Padre y cada año es de esos temas que tenemos en nuestra lista que revisamos anualmente, y voy a dedicarle unos minutos, por supuesto, pero esta mañana os he planteado otro tema que a mí me parece muy importante. No sé si Mar se ríe porque me conoce bien y sabe lo importante que es el sueño para mí y lo que lo echo de menos, pero resulta que mañana se celebra el Día Mundial del Sueño y al hilo de esta conmemoración y desde el punto de vista de la salud se han publicado, la Sociedad Española de Neurología ha publicado un informe con unos datos que me han parecido tan llamativos como para alterar un poco el ritmo de esta tertulia y traerlos aquí. Más de 12 millones de personas en España no descansan de forma adecuada. Esto significa el 48% de la población adulta española, pero es que entre los niños, que siempre se utiliza esa expresión de dormir como un bebé, que no sé quién la inventó, pero los bebés duermen poco o sea, pocos tramos y a veces muy mal, no sé por qué se utiliza eso. El 25% de la población infantil no tiene un sueño de calidad. Estos trastornos además están infradiagnosticados y tienen muchas consecuencias en la salud, pero también en la productividad, en la seguridad, en muchos campos. Yo tengo la sensación de que no le prestamos atención al sueño, que nos parece una cosa poco importante. Y a la vista de este informe no lo es en absoluto. María, ¿a ti qué te parece? Bueno, pues yo creo que al final, si celebran mundialmente un día en el que hablan sobre el sueño, es porque por un lado querrán sensibilizar acerca de la importancia que tiene el dormir bien, y por otro lado también poner en valor el trabajo que hacen especialistas, sobre todo en neumología, por ejemplo, ¿no? A la hora de
de que las personas que tienen problemas de sueño, si no son tratadas a tiempo, bueno, pues pueden derivar en problemas serios de salud. Entonces creo que, bueno, al final está bien que se hable del Día, ¿no?, Mundial del Sueño, y que hayamos conocido gracias a ti, que se celebra mañana. Bueno, yo me he enterado esta mañana y lo he compartido con vosotras. Mar, en general, luego nos vamos a detener en más cuestiones sobre también los hábitos de vida, los hábitos sociales que inciden en el sueño, pero en general, ¿crees que le prestamos atención al sueño o que lo consideramos? Hay mucha gente que dice que es una pérdida de tiempo. Hombre, yo señalar que me reía al inicio por el hecho de que hemos descubierto todas lo de la celebración de este día, Sí, de este día del verdad. sueño, y un poco pues por contar también esa intrahistoria que tiene también la tertulia de cómo surgen las cosas, y que de esa manera de descubrir que mañana se celebra el día, pues hemos pensado todas en algo en lo que igual no nos habíamos parado a pensar, o no le damos importancia pues porque, bueno, pues quién no ha dormido mal un día, o quien dice, pues llevo una racha que no duermo, y no le prestamos la importancia que tiene y que están poniendo de relieve desde sectores médicos, como decía María. Entonces, creo que es importante determinados días, que a veces decimos, es que hay días que son como el de la marmota, que se repiten, y pues mira, este que hemos descubierto ahora, pues si nos hace pensar a todos y a quienes nos estén viendo un poquito en la calidad del sueño, en la necesidad del sueño, que no es dormir mal un día, sino el tener unos hábitos o el tener un sueño continuado en malas condiciones, pues mira, bienvenido sea. Este informe al que me refiero de la Sociedad Española de Neurología señala que una mala salud del sueño provoca problemas como el aumento de riesgo de mortalidad por accidentes cardiovasculares, problemas metabólicos como diabetes y obesidad, disfunciones neurocognitivas, problemas de salud mental. Y esto es el extremo, pero no tener unos hábitos de sueño saludables influyen, como decía hace un momento, en la productividad y en la salud mental en general. ¿Creéis que en el ritmo de vida que tenemos y dentro del uso horario español, por ejemplo, dormimos lo suficiente? Porque respecto en la tele, el prime time marca mucho, ¿no?, el estilo de vida. En España el prime time es a partir de las 9, en los países anglosajones es a las 6 de la tarde, 3 horas antes. Eso nos dice a qué horas se va a dormir cada ciudadano, más o menos, ¿no? ¿Creéis que nuestros hábitos en general, después valoramos cuánto dormimos una vez que nos hemos ido a la cama, pero nos vamos muy tarde a dormir? Bueno, es lo que acabas de decir tú, es en función de los hábitos que uno tenga, es decir, una cosa es la racionalización del tiempo, ¿no?, que es algo de lo que hemos hablado a veces en esta tertulia y esa comisión a nivel nacional que se extrapoló al Congreso de los Diputados y en la que se hablaba de los horarios españoles concretamente, ¿no?, y bueno, y europeos, que se diferencian de los españoles perteneciendo a la misma comunidad. A ver, es que realmente si tú tienes el hábito de acostarte a las 10:30 o a las 11 porque te levantas a las 7 de la mañana, es porque tú necesitas dormir ese número de horas, entonces te marcas tu hábito. Pero la verdad es que si hay algo interesante en televisión, muchas veces te da mucha rabia que comience tan tarde, porque dices, no voy a poder verlo porque si no me quito horas de sueño. Entonces al final es que sí que valoramos realmente nuestras horas de sueño, porque lo pones en la balanza, ¿no?, a la hora de ver un buen reportaje o algo que realmente te interese, porque entre que el prime time ya es tardío y encima lo pones mucho más tarde todavía, bueno, pues valoras el verlo o no verlo en función de las horas de sueño. Yo creo que es importante dormir y dormir bien. Y dormir bien, no solo las horas, sino la calidad del sueño. Es verdad que las plataformas y la tele a la carta y tal nos ayuda a adelantar, por ejemplo,
a gestionar nosotros los horarios, ¿no? Yo siempre les digo a nuestros espectadores, nos pueden ver en YouTube cuando quieran, no hace falta que se queden hasta las 11:30 si siguen la redifusión, ¿no? Pero en general nuestro estilo de vida, Mar, el estilo de vida español, yo creo que no es solo que te acuestes tarde, porque mucha gente madruga mucho, es que se duerme poco. Creo que son dos cosas distintas. Sí. Yo sigo defendiendo nuestros horarios españoles. De momento, quizás, quién sabe si con el tiempo evolucionaremos a otra cosa y nos adaptaremos, pero creo que el ritmo de vida al que estamos acostumbrados en España tiene unos horarios de comida, de cena, que están vinculados también a una vida social determinada, y entonces que debamos dormir más y mejor, lo compro, y mejoramos, y igual nos podemos ir un poquito antes o adaptarnos, pero no creo que sea necesario cambiar un modelo establecido, irnos a un modelo anglosajón en este caso. Lo que sí es a valorar por cada persona, porque aquí cada uno nos levantamos a una hora, tenemos unos trabajos u otros que requieran más o menos horas de sueño. Lo que sí hay que encontrar ese patrón de sueño que es el que necesitas, y todos somos conscientes de que el día que te lo has saltado porque te has quedado viendo el reportaje que te ha enganchado y te has quedado 2 horas más, a la mañana siguiente no rindes igual y no estás en las mismas condiciones. Y también decimos lo de la edad, ¿no? Lo de, pues si cuando tenía 20 años podía dormir 4 horas y al día siguiente estaba perfectamente. Yo dormía muchísimo más cuando tenía 20 años que ahora. Yo también. Y mejor, además. Pero también es verdad que hay personas que yo creo que nacen con una genética que con 4 o 5 horas de sueño funcionan maravillosamente bien y están muy despiertos durante todo el día. Y en cambio hay otras personas, entre las que me incluyo, que si tuviera que dormir todos los días 4 o 5 horas, estoy convencida de que no rendiría lo mismo que mis 7 o 8 horas de sueño, que como no las tenga, pues lo noto. Pero por eso al final es cada son los persona, patrones de lo que cada modelo de vida, y se trata de que cada uno valoremos el que, además de organizar todo el resto de cosas que queremos hacer, tenemos que respetar o valorarnos a nosotros mismos como un cuidado personal, el reservarnos las horas que necesitemos, que pueden ser 8 o que pueden ser 6, pero que esas horas las respetemos de sueño y que sea sueño de calidad. De calidad. Y yo, fíjate, una cosa que he aprendido desde que empecé a trabajar en Recoletas, en el hospital, descubrí la unidad de sueño. Y entonces me llamó poderosamente la atención pues las alteraciones de sueño de las personas, las enfermedades que pueden llegar a provocar en la apnea del sueño, o personas con narcolepsia, o insomnios, o el síndrome de piernas inquietas. Sabes que al final el no dormir bien deriva en una serie de enfermedades que te trastornan por completo. Y en ese sentido, vida, María, que me parece importante, y para eso tiene que servir el día del sueño que desconocíamos, no es normal no dormir bien, no puedes decir, llevo una racha, no. Hay algún problema, pasar una mala noche o unos días, y sobre todo si hay un motivo concreto que lo explique, no pasa nada, pero este informe señala que no se pueden tener periodos prolongados de malos hábitos de sueño, porque detrás de eso hay otros problemas como a los que te referías, María, y no se diagnostican porque no consultamos sobre estas cuestiones. Una apnea del sueño, claro, es que una mala respiración hace que tú te despiertes por la noche y no puedas seguir durmiendo, es decir, que tu sueño no se concilie y no descanses. Al final tienes que ingresar 24 horas para que te hagan un control exhaustivo dentro de los especialistas en neumología. Y claro, son cosas que dices, cuando tú duermes bien, pues desconoces por completo, ¿no?, que pueda pasar esto. O, uy, menudo insomnio he tenido hoy, ¿no? Es que el insomnio, la gente que realmente padece insomnio, ojo, o sea, su vida... O sea, es que te merma la calidad de vida. Entonces, al final, bueno, pues realmente
creo que es importante, ¿no?, celebrar el Día del Sueño. Vamos a empezar a celebrarlo nosotras todos los, sí, todos los 18 18 además es una fecha que vamos a recordar. Justo el día anterior al Día del Padre es el Día del Sueño. El sueño. Que lo sepáis. El 18, o sea, es que es el Día de San Patricio también, ¿no? Es hoy, ¿no? San Patricio. No, San Patricio es hoy. Entonces es San Patricio, Día del Sueño, Día del Padre. Tenemos bueno, marzo, nosotros lo de celebrar 8 de se nota marzo. muy bien, Sí. o sea que... Sí, no pasa nada. Vamos a hablar del Día del Padre, que nos quedan pocos minutos y queremos dedicarles unos minutos a los padres. Y además queremos enlazarlo con las celebraciones y reivindicaciones del 8 de marzo, que está a la vuelta de la esquina. Un momento en el que hablamos mucho de corresponsabilidad, de conciliación, de igualdad. Ahí los padres tienen mucho que decir también, así que el sábado es un día de celebración, por supuesto, faltaría más, y de regalar y de achuchar mucho a los padres, pero también una jornada de reflexión sobre el papel de la paternidad, en este caso, en la actualidad, que, insisto, repasamos cada año y no sé si han variado las cosas respecto al año pasado. Por ejemplo, cuando hablamos de pandemia y mujeres, los datos nos hablan de que, una vez más, la conciliación y las reducciones de jornada, etcétera, para dedicarlas a los cuidados, han recaído sobre las mujeres. Primer dato que dejo en la mesa, María. Sí, bueno, además es que es cierto que al final si las reivindicaciones siempre son buenas. Yo me acuerdo en la tertulia del 8 de marzo, como decía Julia, que realmente, o sea, hay que interiorizar, ¿no?, realmente que es la igualdad y cómo quieres tú conciliar tu vida e intentar que sea lo más llevadera posible y lo mejor posible. Pero mientras siga habiendo reivindicaciones, pues al final es porque realmente no se ha llegado a esa equiparación. ¿Que hemos avanzado? Pues claro que sí, yo estoy totalmente convencida, y además es que creo que seguiremos avanzando y que las nuevas generaciones que vienen y nuestros hijos están creciendo y están viviendo la igualdad de una forma mucho más real y mucho más natural de la que ya lo vivimos nosotros, con lo cual creo que hemos avanzado y seguiremos avanzando. Yo soy positiva y optimista. Mar. Yo completamente, apostando por las nuevas generaciones, para las que espero que el reparto de responsabilidades ya no sea una cuestión de género, sino de muchas otras cosas que nos afectan en el día a día, porque la vida al final no se puede dividir al 50%, la vida se comparte. Entonces, pues en función de una serie de cuestiones, incluso de una serie de aptitudes, si yo no sé cocinar, pues alguien tendrá que cocinar que lo haga mejor que yo, o muchas otras cosas, ese reparto que no sea una cuestión de género, sino que sea una cuestión de vida, de compartir vida y también responsabilidades, y que cada uno se sienta a gusto, que no por ser mujer o por ser hombre haya que hacer unas cosas u otras. Además, yo creo que, y en este caso, igual que en el 8 de marzo apelábamos a la complicidad con los hombres, ¿no? En este caso también ponemos en valor a los hombres que se han saltado también la educación que han recibido para ejercer la corresponsabilidad, que hay muchos, que cada vez son más, que todavía no son el 100%, pero es verdad que hay muchos que se han saltado la educación y los roles que les vienen asignados para compartirlo, ¿no? Y eso también queremos ponerlo en valor. Nos tenemos que despedir. Pasa el tiempo más rápido si estáis en plató que si estáis a través de videollamada, ¿verdad? Por supuesto. Sí, es mucho mejor. La semana que viene aquí, otra vez. Os esperamos el jueves. Hasta entonces, que disfrutéis de la semana. Bueno, no sé si vais a venir vosotras el jueves. Ya veremos, porque vamos combinando tertulianas, pero están al otro lado, aunque no estén aquí también. Así que gracias a María y Mar. Hasta pronto. A ti. Vamos a hablar de arte a través de una exposición que ha puesto en marcha la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. Se llama El arte del detalle y muestra unos tapices flamencos del siglo XVI que han sido restaurados. Una tarea delicadísima
por sus dimensiones y también por el estado en el que se encontraban y la antigüedad de estos tejidos. Nos lo detalla Sandra Martínez. Adelante. Estos tapices flamencos del siglo XVI se muestran al público restaurados por primera vez en la Catedral de Burgos. Dos tapices, lo que denominamos el Hijo Pródigo y lo que denominamos la Crucifixión. Uno y otro son tapices que donó don Juan Rodríguez de Fonseca cuando llegó a Burgos a principios del siglo XVI, juntamente con otros que donó también a Palencia, y que son esa serie relacionada con la teología y que habla de los vicios, de las virtudes. Fijémonos en el tapiz del Hijo Pródigo y iremos viendo cómo la misma persona va trasladándose, comunicando el mensaje a través de distintas escenas. Cómo aparece primero allí comiendo las bellotas, después a lo lejos cuando le ve venir el padre, después cuando el padre le abraza, después cuando el padre le pone el anillo, después cuando aparece el hijo mayor enfadado, ¿qué pasa aquí? Y finalmente la fiesta. Y luego esa otra nos habla frecuentemente de la crucifixión, pero al fin y al cabo son los vicios a las virtudes en contraposición. Llevemos distintos mensajes con las virtudes, la justicia, la caridad, representadas también a través de esa lucha en contra de unos monstruos que aparecen por ahí en forma de animales y que nos invitan a descubrir cómo también en este tapiz extraordinario se está hablando de la lucha entre el bien y el mal. Pepa Garrido ha dirigido la restauración de los tapices, una tarea complicada por sus dimensiones y su antigüedad. El Hijo Pródigo ha sido una restauración muy complicada. Era un tapiz que en principio cuando lo mirabas no parecía que estaba muy deteriorado porque tenía cantidad de recosidos antiguos, muy burdos, pero parecía que estaba bastante entero. Una vez que empezamos a quitar esas costuras burdas, empezaron a aparecer grandes trozos, o sea, gran cantidad de lagunas con pérdidas de estructura. Tuvimos que realizar la reintegración de urdimbres postizas sobre esas telas teñidas y después la consolidación con lana y seda, identificándose por la textura para no hacer un falso histórico. En cuanto a la crucifixión, parecía muchísimo más sencillo porque estaba mucho más fuerte la estructura que el Hijo Pródigo, pero sí que encontramos algo muy curioso y es que tenía grandes cantidades de cortes. Habían cortado con unas tijeras. Lo que hemos hecho ha sido ponerle urdimbres postizas, reintegrar y consolidar. También lo hemos forrado, hemos puesto el sistema de suspensión, maravillosos tapices que son de los mejores de toda la historia de la tapicería. El arte del detalle continúa con una muestra de 12 cantorales en la capilla Corpus Christi. Inauguramos la exposición de algunos de los 92 cantorales que conserva la catedral con el fin de dar a conocer este importante fondo de archivo capitular prácticamente desconocido. Y ahora se exponen al público para su contemplación. Concretamente exponemos 12 de ellos con sus preciosas miniaturas historiadas, páginas belísimas con sus orlas y letras capitales y mayúsculas adornadas. Recordar que tenemos algunos cantorales con más de 250 folios, concretamente tenemos uno de 287 folios en pergamino, con más de 1 metro por 80 centímetros. En estos momentos estamos haciendo la catalogación, estamos haciendo la digitalización de estos 92 cantorales. Con esta exposición, desde la Fundación Octavo Centenario siguen apostando por actos que perduren en el tiempo y también en la investigación. Y hoy pues venimos a efectivamente hacer patente a través de la rehabilitación, restauración de los dos maravillosos tapices, que la verdad es que te impresionan antes de verlos restaurar, no te digo ya nada cuando realmente hemos hecho lo que la pena es que hay que tener unos espacios como los que hay aquí para poder, y que de los fines que teníamos en la fundación, esa fundación que está ya, pues como todos sabéis, el 31 de diciembre de este año, pues realmente ya los fines se acaba y esta fundación pues tiene que ser amortizada ya y desaparecer.
A pesar de ello, estamos en el mes de marzo, todavía quedan meses y veréis que la Fundación pues, seguirá haciendo cosas importantes de la mano de la Diputación, de la mano también del Ayuntamiento, de la mano de la Junta, de la mano de algunos de los patrocinadores que han seguido confiando en nosotros. La muestra se podrá visitar en la Catedral hasta el próximo 19 de junio. Continuamos en 8 Magazine. Como les hemos anunciado al inicio del programa, vamos a hablar de un libro, de este en concreto, que tengo aquí en mis manos y que se va a presentar esta tarde a las 8:15 en la sede de la Fundación Caja Círculo de la Plaza de España. Nos acompaña su autor, Javier Talegón, que es biólogo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. El libro se llama Carqueixa florida, loba parida. A mí me ha llamado mucho la atención el título. Por cierto, quiero decir que este es un acto del que ya dimos cuenta el viernes pasado con Roberto Lozano, lo recuerdan, presentando las actividades de esta edición de Ecofrikis dedicada a los mamíferos. Y vamos a hablar de lobos. El título lo tomas prestado de la cultura popular que está muy presente en el libro, porque este es un dicho bastante común en la zona en la que te has inspirado, en la que no sé si, por cierto, tiene relación personal o no, Javier. Sí. Buenas tardes. A ver, Carqueixa florida, loba parida es parte de un refrán más completo que es Carqueixa brotada, loba preñada, Carqueixa florida, loba parida. La carqueixa es una leguminosa con flores amarillas de suelos ácidos que es muy abundante en el noroeste de Zamora. Entonces la gente de los pueblos la conoce un poco la fenología de los lobos y la fenología de esta planta. Entonces coincide un poco la reproducción de las lobas cuando paren con la floración. Entonces, qué mejor que parte de un refrán popular tradicional para dar nombre a un libro sobre cultura tradicional. Esa es la idea. Sobre cultura tradicional, que ya nos has localizado, que nos habla del noroeste de Zamora, y sobre todo de la relación de las personas y de ese medio natural con el lobo. De eso trata el libro, Javier. Exactamente. A ver, el lobo es el animal salvaje que más huella o más pozo cultural ha generado en las sociedades humanas, ¿no? Entonces en Zamora siempre ha habido lobos, es una de las pocas zonas como Burgos que siempre tuvieron lobos, y ha habido pues muchas relaciones entre los humanos y los lobos. Pensad que el lobo era el enemigo del ganado, había que perseguirles, eso generó manifestaciones culturales, trampas, pozos, había que defender a los rebaños del lobo, entonces eso generó perros mastines, collares para los perros, construcciones pastoriles. El lobo también estaba asociado a mitos, a leyendas, eso generó también pues, cuentos, mitos, etc. El lobo mordía las ovejas y había un montón de métodos tradicionales para curar las ovejas, ¿no? Con manzanilla, con un montón de ungüentos, ¿no? Es decir, el lobo ha generado una cultura muy importante en el noroeste de Zamora, y el objetivo del libro ha sido un poco recopilar esa información, ¿no? Entonces lo que he hecho durante estos últimos 10-11 años ha sido buscar a los más mayores de los pueblos y entrevistarles. El trabajo más o menos se resume en el esfuerzo metodológico, sería algo así como 308 personas de 76 años de edad, de media, distribuidas en 108 pueblos del noroeste de Zamora. O sea, el esfuerzo metodológico es muy importante, ¿no? Y el resultado pues es ese libro de 464 páginas, perdón, que refleja un poco, con 17 capítulos, toda la cultura tradicional que ha generado el lobo en el siglo XX. ¿Vale? Y tu intención, Javier, es preservar esa cultura, porque está en una situación muy delicada. Hablamos a menudo, como no puede ser de otra manera, en esta comunidad de despoblación, y eso tiene muchos efectos también en la cultura tradicional, pero es que además, en este caso, el riesgo está en la despoblación de esas zonas, pero también en el cambio climático, en las consecuencias en el ecosistema que asimismo tiene la despoblación. De alguna manera esto es un legado, ¿no? A ver, es un legado importantísimo. Además, yo he llegado ya en el periodo de prórrogas y en los penaltis, ¿no? Es decir, he llegado a ultimísima hora porque la gente mayor pues, ha fallecido, están en residencias, están en Madrid con su familia. Entonces, digamos que he llegado a última hora, pero he conseguido entrevistar a mucha gente, ¿no? De otra manera, probablemente si hubiera esperado a 5, 6, 10 años más a buscar este trabajo, al final no lo hubiera podido sacar adelante porque los informantes desaparecen, ¿no? En síntesis, es una demostración. Uno de los objetivos del libro es demostrar, los lobos
podemos defenderles con muchos argumentos ecológicos, simbólicos, biológicos, ¿no? La función que hacen los ecosistemas, pero también el pozo cultural es otro argumento para defender a esta especie, ¿no? Y como he dicho antes, no hay otra especie de la fauna salvaje que haya generado tanta cultura tradicional en las Hedroles como los lobos. Es decir, tenemos que agradecer mucho a los lobos y en parte es la creación de esa cultura, ¿no? Importantísima. Javier, y en ese sentido, quiero conocer tu opinión sobre un debate que se ha suscitado en los últimos meses, sobre todo en Castilla y León, pero también en otras localizaciones, a raíz de la protección del lobo y el debate que eso ha generado al norte del Duero. ¿Cuál es tu punto de vista como biólogo, como autor de este libro y conocedor de esa cultura? A ver, sinceramente creo que es una de las mejores noticias que han podido pasar en los últimos años. Los lobos han sufrido mucha persecución histórica durante siglos, los lobos han sufrido un cuello de botella en términos demográficos y las consecuencias de ese cuello de botella, de esos poquitos lobos que quedaron en los 60, 70, todavía pues están ahí definiendo un poco el futuro de la especie. Entonces la protección de la especie es lo mejor que le puede pasar, porque la población se va a recuperar, va a aumentar numéricamente, va a colonizar zonas donde desaparecieron, va a ser un balón de oxígeno para muchos ecosistemas que tienen muchos jabalíes, que tienen muchos ciervos, que tienen problemas de epizotías también transmitidas a la ganadería. Es decir, el lobo es un aliado de los ecosistemas, nos guste o no nos guste, y siendo objetivos así. Los ecosistemas necesitan a los lobos porque han evolucionado durante millones de años con ellos, ¿no? Entonces, al final, creo que hay otras alternativas a la caza y a los controles. La caza y los controles son herramientas que suelen no ser efectivas, que es más, pueden generar efectos contrapuestos en la reducción de los daños, y lo que hay que promover son medidas pacíficas, aceptadas socialmente y que a medio plazo son viables incluso en términos económicos. ¿Qué hay que promover? Pues promover los perros mastines, promover los corrales, promover el pastoreo tradicional. Es decir, la caza se ha demostrado que no soluciona el conflicto, que no rebaja el número de daños, y es más, puede desestructurar los grupos y puede generar que haya más ataques al ganado después de cazar a los lobos que antes, ¿no? Entonces, al final, si tiramos un poco de las recomendaciones de la literatura científica, es una muy buena noticia, y siendo objetivo es lo mejor que le puede pasar a los lobos y a los ecosistemas. Es decir, el lobo no se puede gestionar disparos, hay que buscar otras alternativas que existen ya, ¿no? Como las medidas preventivas. Estaba pensando, Javier, que en realidad si atendemos a la relación que tradicionalmente ha tenido las personas de esta comarca, que también hay ganaderos, por supuesto, igual podemos aprender algo, ¿no?, sobre esa gestión. Exactamente, los ganaderos del noroeste de Zamora, y en general toda la gente del noroeste de Zamora que ha tenido ganado, porque la gente siempre tenía unas poquitas ovejas, unas poquitas cabras, algún ternero, son especialistas en la coexistencia. Es decir, de hecho, todavía los hijos y los nietos de esos ganaderos que siguen con sus manejos ganaderos son gente que, bueno, que sale en la televisión o que sale en los documentales por sus medidas preventivas, porque siguen teniendo mastines, siguen teniendo corrales, siguen protegiendo el rebaño sin ninguna pérdida, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que yo he visto durante ese trabajo de campo durante estos últimos 10-11 años ha sido que la coexistencia es posible, ¿no? Y de hecho, pues estos paisanos han demostrado con creces durante siglos que con mastines, con presencia humana o con corrales y con apriscos, el número de animales atacados por el lobo se reduce muchísimo, ¿no? Entonces, es un poco también, uno de los objetivos es demostrar que la coexistencia es posible, y hay un montón de información sobre los mastines, sobre los corrales, sobre las prácticas ganaderas. Es decir, los pastores no acompañan al ganado, los pastores son mucho más que una persona que va con un rebaño. Se colocan a la delantera a una hora, a la trasera a otra hora, a los laterales, escuchan cómo ladran los perros y saben interpretar si está ladrando a un lobo, a un jabalí o a un corzo. Es decir, se puede aprender mucho de coexistencia con la gente que ha convivido con el lobo históricamente, claro que sí. Les he recordado a nuestros espectadores, Javier, que tu libro se presenta en el marco de las jornadas ecofrikis de este mes de marzo, que se dedican a los mamíferos y que además están
especialmente ligadas a Félix en este mes de marzo, porque como ya explicamos, el 14 de marzo se conmemora el nacimiento y también coincide la fecha de la muerte de Félix. La relación de Félix Rodríguez de la Fuente con los lobos yo creo que es bien conocida, pero me gustaría que nos hablases de la influencia, porque yo tengo la idea de que hubo un antes y un después en la visión que los españoles como sociedad teníamos de los lobos, a raíz del mensaje de Félix Rodríguez de la Fuente. Bien, si bien el 21 de septiembre del año pasado el lobo entró en el Lespre, se prohíbe su caza y ha sido un punto de inflexión en la gestión y la preservación de esta especie, ¿no? Mucho más importante fue la labor de Félix Rodríguez de la Fuente, es otro punto de inflexión también en las relaciones entre lobos y humanos en España, ¿no? Félix consiguió llevar a los lobos a la televisión, a los teleclubs de los pueblos en los años 70, y bueno, con sus documentales empezó pues poco a poco a sembrar y a cambiar las conciencias, ¿no? Es decir, los niños de los 80, que teníamos 6, 8, 10 años, muchos nos quedamos enamorados de los lobos gracias a Félix, ¿no? Y de hecho muchísima gente que luego estudió biología, que estudió ambientales, que estudió ingeniería de montes o que es naturalista, gracias a Félix, ¿no? Es decir, Félix, digamos, los niños abandonábamos los parques para ir a ver El hombre y la tierra los viernes en la tele, ¿no? Fue algo muy importante porque cambió la percepción de la sociedad y además consiguió a nivel de influencias políticas conseguir que el lobo se dejara de considerar alimaña y entrara en la lista de especies cinegéticas. Y gracias a Félix también se consigue que el lobo se prohíba los cepos, los lazos, otra serie de métodos de caza, y el lobo cambie su estatus de gestión, pasa a ser especie cinegética. Entonces, la labor de Félix fue fundamental por la influencia política y sobre todo por el legado. De hecho, todos somos un poco hijos de Félix, ¿no? Hay muchísima gente que reconoce a Félix como un poco el que le dio el botón de on a la hora de su cambio de percepción sobre el medio ambiente. Fue fundamental. Es decir, yo probablemente esté aquí gracias a Félix, ¿no? Por dos motivos: por El hombre y la tierra, esa serie fantástica, y por un libro que se llama El lobo, de Círculo de Lectores, ¿no? Que lo tenía una compañera del cole y se lo pedía una semana sí y una semana no. O sea, fue algo que enganchó a mucha gente y creo que tenemos que seguir felicitándole por su cumpleaños, aunque hayan pasado muchos años, porque es alguien al que tenemos que agradecer mucho, y porque la biodiversidad de este país y de otros países tiene que agradecerle muchísimo, ¿no? O sea, sin ninguna duda, muy importante, con mayúsculas y con negrita. Una última cuestión, Javier. Vas a presentar el libro dentro de un rato, ¿sí? Como les decía, a las 8:15, ¿sí? En la sede de la Fundación Caja Círculo de la Plaza de España, y vas a profundizar mucho más sobre el contenido del libro, pero ¿a quién lo diriges? Porque después de lo que nos has contado, el libro tiene interés para biólogos como tú, pero también para etnógrafos, ¿no? Casi para todo el mundo. A ver, mira, en este año he vendido 1050 libros, una barbaridad, ha tenido muy buena acogida, y hay desde gente que trabaja en temas de conservación, a gente que le interesa el medio rural, a paisanas y paisanos que les gusta la ganadería porque han vivido en un pueblo toda la vida. Es decir, no va dirigido a un público específico, digamos que va dirigido a gente que le interesa los lobos, que le interesa la cultura tradicional y que le interesa las tradiciones. O sea, no está pensado para... De hecho, está escrito con mucho rigor, pero tampoco con tecnicismos, para que sea, digamos, bien adoptado por mucha gente, ¿no? Bueno, pues toda esa gente se va a dar cita esta tarde en la Plaza de España, en la Fundación Caja Círculo, en el marco de estas jornadas ecofrikis del mes de marzo, que homenajean a Félix Rodríguez de la Fuente y por lo tanto tienen al lobo como uno de sus protagonistas. El libro se llama Carquesa Florida, loba parida, y lo firma Javier Talegón, que nos ha acompañado esta tarde. Mil gracias, Javier. A vosotros, mil gracias por la difusión, gracias. Que vaya muy bien. Nosotros en 8 Magazine vamos a hacer un alto en el camino y enseguida recibimos a nuestro experto Daniel Angulo para hablar de la calima, de la evolución del polvo en suspensión, qué efecto tiene eso en nuestro medio natural y, por supuesto, para conocer la previsión del tiempo de cara a las próximas jornadas. Queso de Sasamón patrocina este espacio.
Son las 5:17, se lo he anunciado hace un ratito, justo antes de la pausa para la publicidad. Vamos a hablar de lo que ha sido una de las noticias de la semana, sin duda, y lo vamos a hacer consultando a nuestro experto, Daniel Angulo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Pues hola, muy buenas tardes, Eneca, y buenas tardes a todos, amigos telespectadores de la 8 Burgos en estos momentos, que donde mejor se está hoy, con una tarde tan fría como hace, pues eso es estar en casa viendo la 8 Burgos en estos momentos. Primera pregunta de la tarde, ¿va a seguir así el viento todo el día? Porque yo he venido hasta aquí, que sabes que no hay una cuesta muy pronunciada, como si subiese el Tourmalet, porque tenía el viento en contra. Pues sí, va a continuar así todo el día, además el cielo va a seguir nublado y encima va a haber algunas lluvias por el norte y este de la provincia, algunos chubascos en las próximas horas esta tarde. Y ojo, porque como hace frío y la temperatura es baja, va a haber nieve, sobre todo en la zona de la Sierra de Manda, por encima de los 1100 metros. Pero vamos, van a ser chubascos débiles. Ya mañana amaina el viento, eso ya lo diremos en la previsión, y parece que mejora un poquito durante el fin de semana. Vale. Ese es el titular de este fin de semana de marzo, tercer fin de semana de marzo, en el que vamos a cambiar de estación y va a haber también, pues eso, un cambio de tiempo. De este marzo tan loco como está siendo... Daniel, vamos a ir efectivamente tan loco y tan sorprendente. Enseguida nos ocupamos de la previsión meteorológica, tenemos ya el avance que nos ha hecho Daniel Angulo, pero queremos hablar de lo que ha sido una de las noticias sin duda de la semana, la calima, el polvo en suspensión, un fenómeno que queremos analizar con Daniel Angulo, pero del que ya nos hablaste el año pasado. Pues sí, hemos estado hablando varias veces de este fenómeno, lo que pasa que, bueno, las otras veces que hemos tenido calima, primero que no han sido episodios tan intensos como ha sucedido esta vez, y segundo que en la anterior vez, que fue en febrero, hubo también unos días ahí que tuvimos calima, que el cielo estuvo muy enturbiado, pero no hubo lluvia, porque sí que esperábamos lluvia, anunciábamos aquí lluvia de barro, pero no hubo lluvia, y al final, bueno, pues pasó la calima y como no cayó la arena en nuestros coches y ni cayó en las aceras, pues pasó, como digo, sin entrarnos. Así que esta vez, pues eso nos ha sorprendido, porque en la noche del lunes al martes, justamente antes estabais hablando de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, en ese día 14 de marzo, que siempre pasa algo. Hace 2 años fue cuando se declaró el estado de alarma, que nos tuvimos que quedar todos en casa durante más de 2 meses. Y luego, bueno, pues este año, el 14 de marzo, fue hace 42 años, de lo cual hablábamos el otro día, cuando murió Félix, también cuando nació Félix en 1928, y este año, hace 2 años fue lo de la pandemia, cuando se declaró el estado de alarma, y este año, pues la noche del 14 de marzo, una nube de polvo sahariano, debido a la borrasca Celia. La borrasca Celia, bueno, pues ha estado dando guerra estos días, durante todo el fin de semana nos trajo las lluvias, porque fíjate, Eneca, que tuvimos lluvias, pero lo que pasa es que mucha gente no se enteró porque fueron por la noche. El viernes por la noche llovió abundantemente. El sábado, vaya, fue un día agradable, pero luego por la noche lluvias y más lluvias, chaparrones, se cogieron hasta 12 litros por metro cuadrado. Y el domingo también tuvimos lluvias abundantes, sobre todo, pero por la noche. El lunes, bueno, pues ya la borrasca Celia se fue al sur, se fue muy al sur, porque se fue justo al norte de Marruecos, al norte de África. Y allí, mira, tú si tienes un globo y le empujas por una parte, se expande por la otra. Pues lo que hizo la borrasca Celia es bajarse hasta el centro, hasta el norte de África, y todo el aire que está allí, situado en el norte de África, con polvo sahariano, pues se vino por la zona de Argelia y por el Levante hasta aquí, hasta nuestra península. Como el empuje muy fuerte y la nube que vino fue muy intensa, pues digo, ya en la noche del lunes al martes empezamos a ver cómo, porque me lo dijo mucha gente por las redes sociales y me estuvo llamando mucha gente por WhatsApp, dice, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que los coches se están poniendo sucios. Bueno, pues iba entrando en la nube con toda la arena del desierto. Y al mismo tiempo, el lunes, que fue una jornada lluviosa, pues quedaban los restos de la lluvia del frente que nos había afectado. Estuvo lloviendo un poco a primeras horas de la noche, entre las 12 y la 1. Total que al llover, las gotas de agua arrastraron el polvo sahariano que estaba entrando y por eso se pusieron... Daniel, esa es la explicación del fenómeno por el que hemos amanecido en esa jornada con toda la ciudad, toda la provincia roja. Luego hablamos de las consecuencias que pueden ser efectos positivos, los que tenga. Pero, ¿qué ha ocurrido para que este fenómeno,
que es frecuente en zonas más cercanas al norte de África o en zonas de Levante, llegue hasta estas latitudes. Pues como te decía, lo que ha ocurrido es que la borrasca muy potente, la borrasca denominada Celia, con nombre propio, pues que se fue allí al norte de África y que empujó a todo el aire del norte de África hasta acá. Si no hubiese habido una borrasca tan profunda allí en el norte de África, no habría venido tanto polvo sahariano hasta aquí. Y digo que esto no suele ser, por eso digo, fue un hecho excepcional, no suele ser normal. Sí que es verdad que a lo largo del año solemos tener unas 6 o 7 días con esto de calima, pero esta vez fue algo un poquito excepcional, que eso sale fuera de lo común, ya que además el polvo sahariano no solo llegó hasta aquí, hasta nuestra provincia, sino que saltó, fíjate que saltó la cordillera cantábrica, llegó hasta Santander, hasta las ciudades del norte de España, que ahí ya es muy raro ver calima, y luego saltó incluso Pirineos y se fue hasta Francia, incluso hasta el norte de Francia y sur de Inglaterra. O sea que por eso te digo que es un hecho un poquito excepcional. Durante el año solemos tener unas 6 o 7 días con calima. A veces toca lluvia de barro, que no suele ser tan abundante como esta. Sí, como decías tú, es un fenómeno habitual en Canarias, allí están muy acostumbrados, por eso cuando los canarios vieron que aquí lo dábamos tanta importancia, dicen, pero bueno, si esto aquí es normal. Bueno, pues como cuando la Filomena llega a Madrid y se vuelve loco. Cuando nieva, que dices la cordillera cantábrica, pero ¿qué pasa? Que allí la nieve. Y mira, en Almería y bueno, en el Levante también es un fenómeno más habitual, pero aquí con esta intensidad, aquí en el norte de España, ¿y esto? No. ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que tengamos ese polvo en suspensión, más allá de la incomodidad o no, de la transformación del paisaje o no, de que nos manchemos los zapatos, que son detalles, ¿no? Pero esto tiene algún efecto, por un lado, en la calidad del aire que respiramos y después, cuando esto se deposita en el entorno natural, ¿tiene alguna consecuencia? Pues como todo en esta vida tiene dos caras, la cara A y la cara B. Vamos a llamar la cara un poquito negativa, es que una calima, como son mini partículas muy pequeñitas, claro, si uno tiene, por ejemplo, dificultades respiratorias, pues lógicamente esas partículas pequeñitas las aspiramos y eso puede causar algunos problemas, sobre todo las personas, insisto, que tienen dificultades respiratorias. Entonces, por eso se aconsejaba no salir o salir con mascarilla. Si uno es normal, no siendo un episodio que dure más de 4 días, porque es que a veces en Canarias se ha tirado hasta 7 o 8 días, entonces ya puede ser grave, porque claro, si estás todos los días ahí aspirando las mini partículas estas y tal, pues claro que te llega a afectar al sistema respiratorio. Pero bueno, no pasando de 2 o 3 días, si una persona está normal, no le afecta, a no ser que esté todo el día, a no ser que se ponga a hacer ejercicio y se ponga a correr, entonces como tiene que respirar más fuertemente, pues sí que te puede afectar. Si no, pues no hay ningún problema si uno está normal, pero las personas que tienen dificultades respiratorias sí lo pueden notar porque claro, son partículas que se meten ahí en la nariz y ahora lo hemos notado, en los ojos también, por eso mucha gente decía, ay, que me pican los ojos, y también pues lo que puede causar, como mucho, si no estás enfermo, es un poco picor de garganta y un poco de tos, eso es lo que suele causar. Y eso es la cara un poco negativa, aparte de ensuciar, de lo que hemos visto de ensuciar los coches, que estos días van a tener que ir, va a haber colas para limpiar los coches, y bueno, eso para los lavaderos de coches pues no va a ser tan del todo perjudicioso, sino que va a ser un beneficio. Y luego se ha demostrado también que este polvillo, esta arena del desierto, bueno, pues porque hay a veces que, fíjate, estas adhesiones pasan Canarias y llegan hasta el Amazonas. Pues se ha demostrado que allí, en las zonas donde ha caído este polvo del desierto, porque no solo está compuesto de arena, sino que también hay sustancias ferruginosas, hay muchos elementos que vienen bien para las plantas. Por eso en algunas zonas del Amazonas, a veces del norte de África, salen estas masas de nube con arena, pasan Canarias y el empuje es tan fuerte que llega allí al Amazonas, América del Sur. Bueno, pues se ha demostrado y se ha experimentado cómo esa arena incluso causa efectos positivos. Podríamos decir que en este caso se trata de un abono que ha caído del cielo, un abono natural, que es muy poco, porque vamos... Daniel, vamos a detenernos, nos has traído unas imágenes sobre la evolución
atmosférica, ¿no? Sobre la situación respecto al polvo en suspensión en el aire. Entonces vamos a ir viendo una secuencia de imágenes para ver cómo ha ido evolucionando en ese sentido, también a raíz de la calima. Así es, como decíamos, entraba ahí el martes, el lunes por la mañana, de martes de madrugada es cuando empezaba a entrar por el sureste español, por el Levante, fue avanzando, ya el miércoles es cuando alcanzó el máximo, sobre todo al mediodía, lo rojo, ahí vemos ayer cómo estaba todo el centro de España, todo el oeste, incluso estaba vamos, como si estuviésemos aquí en el desierto, por eso ayer fue un día de que no se vio, y ayer, ya por la tarde, aquí en nuestra provincia, empezó a entrar ese viento del nordeste, como estaba previsto, y ya fue relegando la calima, la fue expulsando a la nube hacia el oeste. Total, que hoy, este es el mapa de hoy, tenemos la calidad del aire. Lo verde es buena calidad, ya la calima ya no está presente, como vemos, en zonas del este, pero sí está hoy presente en el suroeste, en zonas de Extremadura, Andalucía occidental, donde allí todavía persiste la calima, y aquí ya en nuestra provincia no, sí que está un poquito hoy presente al oeste. Este es un mapa de cómo nos dice que está el índice del aire. Lo morado y rojo es desfavorable, muy desfavorable, y lo verde ya es buena calidad. O sea que vamos, ya se va marchando la calima, como digo, y te quería decir eso, que ha sido que los agricultores están contentos porque no solo este marzo les está lloviendo, que está lloviendo bastante, sino que encima, como dice que los nitratos y los abonos caros, pues les ha caído abono del cielo, en poca cantidad, pero de algo servirán. Ya lo veremos como las plantas que tenemos en el jardín o la hierba del césped va a mejorar. Daniel, este ha sido un fenómeno extraordinario, el de la calima, pero lo que ocurre cada año en este momento es que llega la primavera y esto tiene muchas lecturas en el mundo natural, pero estamos hablando de la primavera astronómica. Así es, la primavera meteorológica, es decir, el tiempo con condiciones ya meteorológicas empieza el 1 de marzo, pero el próximo domingo, 20 de marzo, va a empezar la primavera, el equinoccio. Sin embargo, hoy, ojo, porque ahí lo estamos viendo en pantalla, hoy es el equilux, hoy es un día mágico, hoy es el día en el que se iguala la noche al día. Es decir, hoy en Burgos, el sol ha salido a las 7:23 y se va a poner de la mañana, y se va a poner a las 7:23 de esta tarde. Por lo tanto, son 12 horas. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué no coincide el equinoccio con el equilux? Pues mira, ahí lo estamos viendo. Los rayos del sol, al tener que atravesar la atmósfera, se refractan, ¿no? Como cuando pasamos un haz de luz por un vaso de agua, bueno, pues se refracta. Y eso hace que, mira, cuando vemos el sol que se está poniendo, en realidad ya se ha puesto, porque nos llega con retraso. Es decir, el tener que pasar el sol por la atmósfera y esa refracción que se produce hace que al amanecer se adelante la luz del sol, o sea que veamos la luz del sol antes de que haya salido, y luego por la tarde a la puesta que veamos el sol antes, o sea, veamos el sol después de que se ha puesto, sigamos viendo el sol cuando ya se ha puesto. Y eso también se traduce en que la igualdad de los días a la noche se adelante normalmente 3 días. La primavera puede empezar 3 días, el 19 de marzo, el 20 o el 21, depende si ha sido ese año bisiesto o no, pero sobre esas fechas más o menos, el 19 de marzo por la noche sería el 20 o el 21 normalmente. Y dependiendo de eso, pues también será el equilux, el día en el que se iguala la noche al día sería 3 días antes. Eso ahora en primavera, luego en otoño se retrasa el equilux y es 3 días más tarde. Es decir, que esa refracción, ese retraso que sufre la luz del sol al llegar a nosotros, juega a favor de nosotros, porque tenemos más luz unos días antes del equinoccio y después del equinoccio de otoño, después del 23 de septiembre, tenemos otros 3 días más en los que el día sigue siendo más largo. Ya mañana en concreto, el día ya serán 3 minutos más largo que la noche. O sea, hoy es el día en que se iguala la día de la noche y ya mañana gana el día. Daniel, hemos visto la imagen del equinoccio, así que seguimos avanzando porque tenemos muchísimas cosas que hablar, es que estamos en una época de esa mágica. Claro, sí. Claro, porque fíjate ahora la primavera y fíjate las cosas que nos vienen. Bueno, la primavera ya está aquí en algunos aspectos, por ejemplo,
en esta imagen que vamos a ver, en la que vamos a ver unos ciruelos en flor, pero en plenitud de floración, Sí, es un espectáculo maravilloso. Y no nos hemos tenido que ir muy lejos de aquí, de donde estamos, para ver esta foto, porque está hecha justamente en el río Vena, que es un lugar... A mí la verdad que este parque del río Vena, doy gracias al Ayuntamiento porque es un sitio fenomenal para pasear, tenemos árboles, y ahora con estos ciruelos rojos que tenemos que están en plena floración. La verdad que los ciruelos rojos este año se adelantaron en la floración, pero como luego marzo ha venido tan revuelto y tan frío, pues han retrasado, y las flores sí salieron algunas pronto, pero el resto ya han tardado en salir. Total que al final el adelanto ese que hubo en empezar la floración, al final se ha compensado y es ahora, como todos los años por San José, cuando están los ciruelos rojos floridos. Pero también, y a ver si te lo traigo los próximos días, tenemos los ciruelos normales ya floridos, tenemos que estar empezando los endrinos a sacar sus flores, y tenemos los álamos, los olmos, que son flores muy discretas, que ya también han florecido y que ya te lo traigo ya el próximo programa. Además, y antes de irnos rápidamente con la previsión, tenemos que contar, y lo has apuntado al inicio, que hay mucha nieve en algunos puntos de la provincia. Sí. Eso también es una buena noticia. Por eso, que mira, el otro día el frente que nos pasó el sábado por la noche dejó aquí mucha lluvia, casi 12 litros aquí en Burgos Capital, pero dejó cantidad de nieve importante, sobre todo en lo que es la Sierra de la Demanda, ¿eh? Y ahora mismo en las cumbres de la Sierra de la Demanda, en las cumbres de Sierra, bueno, más en la Demanda que en el Mencilla, pues hay una buena capa de nieve. Es verdad que se va a ir deshaciendo porque estamos en marzo y la nieve ya no aguanta tanto como en invierno, pero tenemos mucha nieve. Y ahora estamos viendo otra imagen, que es una imagen de cómo han quedado los lugares donde ha habido nieve después de la calima. La calima se ha posado sobre la nieve, dando ese aspecto rojizo, que parece más bien un desierto. Pues un desierto. Mira, estamos viendo ahí una estación de Pirineos y ya ves el color, es increíble, el color rojizo, cómo se ha posado la calima. Lo que pasa es que luego, como en los próximos días va a volver a nevar en esas zonas altas de montaña, pues se van a sobreponer unas capas. Va a aparecer una capa rojiza, otra blanca y otra blanca. Así está. Daniel, y pero es curioso lo de la calima, que sí, es sorprendente. En estas, vamos, que espectacular, donde ha habido nieve, donde había nieve. Vamos a avanzar ya con la previsión meteorológica. Nos has anunciado que el fin de semana va a ser más o menos tranquilo, pero que la semana que viene no tanto. Así que adelante, detállanos. Bueno, pues hoy, como digo, está siendo un día de invierno con ese viento del nordeste que ya anunciamos, viento del nordeste que ya arreciaba ayer por la tarde. Esta noche ha habido rachas fuertes y todo el día desapacible, la gente quejándose continuamente. Hoy las temperaturas apenas han pasado de los 7-8 grados en muchas zonas y durante las próximas horas esta tarde-noche hay que salir abrigados porque va a seguir el viento del nordeste y el frío en general. Mañana amaina un poco el viento, ya vemos el mapa, van a seguir las lluvias, va a seguir los restos de la borrasca Celia en el Mediterráneo y va a seguir lloviendo, mala noticia para las fallas, pero bueno, es necesario que también que llueva. Va a seguir lloviendo y mucho en toda la zona del Levante español, Almería, fíjate las zonas donde normalmente llueve, Almería, toda la zona de Murcia, Levante, Valencia, hasta de Valencia, va a seguir lloviendo mucho y también mañana llueve en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Aquí en nuestra provincia algún chubasco por el norte, pero menos que hoy, ya mañana cesa la lluvia. Sí que es verdad que va a amainar el viento y mañana suben las temperaturas, ya tendremos máximas de 10-11 grados, hoy algo es algo. Bueno, no, si amaina el viento es mucho. Sí, el viento no va a ser tan desapacible como hoy, pero va a seguir el viento mañana. Tendremos que esperar al sábado 19 de marzo, día de San José, para que ya se corte el viento del nordeste y empiece a entrar viento sur. Un viento sur que lógicamente va a ser más cálido y que va a hacer que suban las temperaturas. El sábado va a seguir lloviendo, lo digo por si alguien se va a desplazar a la zona de Valencia, porque son las fallas. Mucha lluvia, va a seguir lloviendo, por una parte afortunadamente, fíjate, en la zona de Almería, de Murcia, lluvias importantes, cantidades que pueden superar los 50 litros por metro cuadrado, pero ya no va a llover en el resto de España. Aquí incluso el sábado vamos a ver el sol y las temperaturas ya máximas sobre 14 grados, con viento, como digo, del sur flojo, ya nada que ver con lo de hoy y mañana. Pasamos al domingo, el domingo sigue la inestabilidad en el Mediterráneo, siguen las lluvias que incluso van un poquito más al norte, puede haber chubascos ya por la tarde y por la noche en la zona de la sierra, porque ese día tiende a inestabilizarse la atmósfera y además por el suroeste entra un frente, o sea que el domingo veremos cielos poco nubosos por la mañana y aumento de nubosidad por la tarde-noche. Las temperaturas pues muy parecidas a las del sábado, pero insisto ya por la noche poniéndose nuboso y con algunos chubascos. Y pasamos al lunes, y la semana primera completa de la primavera, ya vemos, las lluvias llegan por el suroeste y el lunes será ya una jornada bastante lluviosa, sobre todo en la mitad sur de España, pero también esperamos que llueva aquí en el sur de la provincia y que incluso ya por la tarde-noche pues tengamos lluvias en la capital. O sea que el lunes otra vez a sacar el paraguas
y parece que este ambiente lluvioso va a continuar durante toda la semana. Pero Vale. bueno, Estamos preparados, advertidos estamos. ojo, Así que... tampoco quiere decir que tampoco es una cosa de esto, porque si algo caracteriza la primavera es la lluvia. Es que la primavera normalmente es lluviosa, y marzo y sobre todo abril son meses lluviosos, y sobre todo mayo, que es lo que se espera por otra parte. Bueno, de la pero primavera. suelen ser episodios más aislados, ¿no, Daniel? Sí, pero Yo como no tuvimos en este invierno, claro. que este invierno fue primaveral con muchos días de sol, pues ahora nos está llegando ahora. Pues tomamos buena nota. Muchísimas gracias, Daniel, Así por que acompañarnos. no guardar los paraguas, porque digo, la próxima semana Nada. va a seguir haciéndolo falta. Pues paraguas y chubasqueros a buen recaudo. Daniel, te vemos el jueves, que me está esperando Jesús Toledano, ¿vale? Venga, hasta el jueves, que ya estaremos en primavera. A la vuelta hablamos de historias de la Burgati. Hasta ahora. A las 5:43 minutos, en el último tramo del programa, abrimos una nueva edición de Historias de la Burgati, como siempre, con Jesús Toledano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Enrique. Encantado. Yo siempre digo que en este espacio descubrimos cosas históricas y además con todo el rigor al que nos tiene acostumbrados Jesús Toledano. Y Jesús nunca deja de sorprendernos. Hoy, es verdad, yo desconocía por completo la mayoría de los temas que vas a abordar esta tarde, empezando por Alfonso X, que, bueno, es una figura bastante conocida, pero no sabía de estos detalles de su infancia, por ejemplo, en Burgos, que es de lo que vamos a empezar hablando, ¿no? Exacto, sobre todo porque el lunes se inauguró una magna exposición en Toledo, allí nació, de hecho, el rey, uno de los que desde luego tiene uno de los mejores apelativos, el sabio, quizá junto con Carlos III, de los que nos han llegado con mayor prestigio, ¿no? Y por supuesto en Toledo van a estar todo un año celebrando el 8º centenario. Ya nos dice mucho, porque si hablamos del 8º centenario del rey sabio y hablamos del 8º centenario de la catedral, podemos pensar que ese 20 de julio de 1221 estaba precisamente gestando en la barriga de Beatriz de Suabia. Porque... Claro, y esto nuestros espectadores ya están hilando, pero es que es muy importante. Alfonso X tiene la misma edad casi que la catedral y el origen de los dos es el mismo, la boda de sus padres. El mismo, exactamente. Si estaba gestándose Beatriz de Suabia cuando colocan esa primera piedra, él nace unos meses después, el 23 de noviembre de 1221. Y en Toledo, desde luego, van a hacer todo un año de conmemoraciones con diferentes exposiciones, diferentes conferencias, y el nombre de Burgos, como otros muchos, porque fue un rey con una proyección muy amplia a nivel peninsular, pero el nombre de Burgos aparece muchísimas veces. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, ya unos meses después, en 1222, el 29 de febrero de 1222, su padre llama a cortes a Burgos. Y ese es el momento en que la ciudad, precisamente, aprovecha para rendirle vasallaje y reconocer su figura como sucesor de su padre Fernando III el Santo. Sabemos que en aquellas cortes, que siempre eran un evento absolutamente impresionante, estaban los grandes de Castilla. Aquí estaba Jiménez de Rada, que en ese momento era arzobispo de Toledo, estaba García Girón como mayordomo real. Luego vamos a hablar precisamente de esas figuras. Estaba precisamente Fernán de Villamayor, que fue el ayo del propio Fernando III el Santo, y el sabio, Alfonso X el Sabio, y desde luego que tenemos una serie de magnates que acompañan a esas cortes en Burgos. Pero es que eso era prácticamente un bebé recién nacido cuando estaba aquí rendiéndole la ciudad esa pleitesía y ese vasallaje, pero es que un año después es entregado a sus ayos. Fíjate, aquí en Bella Burgartis hemos visto muchas figuras históricas, los alférez reales, hemos visto diferentes estamentos que, por supuesto, jerárquicos, nos han llevado hasta nuestros días a partir del reino de Castilla. Pero los ayos medievales tenían una importancia vital, eran los encargados de la crianza junto con las amas de cría de los reyes, de los príncipes o de los infantes. Muchas veces oímos, yo le he oído al príncipe Carlos de Inglaterra, bueno, mi madre es una reina, yo no tengo una sensación de madre en la infancia. Y podemos encontrar aquí en Alfonso X prácticamente lo mismo. Cuando tiene prácticamente un año, 2 años, es entregado a sus ayos, que como digo, viven en Villaldemiro, entre Villaldemiro y Celada, son Garci Fernández de Villamayor
y su mujer mayor Arias, una gallega que es su segundo matrimonio, para que allí, junto con sus hijos, ya tenía Garci unos hijos del primer matrimonio y con los del segundo, se críe. Y por supuesto... Al final esto significa la relación más familiar, ¿no? Jesús, por eso tiene mucha influencia también los ayos, tú te referías al príncipe de Gales, por ejemplo, ¿no? Al final la relación con sus progenitores biológicos llega en otro momento de la vida. Eso claro, es. Y en esos territorios medievales de Villamayor de los Montes, allí hay un monasterio cisterciense que es precisamente una obra de Garci, y también en Villaldemiro. Villaldemiro es uno de los poblados primeros de la provincia de Burgos, la Villa del Miro, uno de los poblados de los primeros migrantes astures, y por supuesto en Celada del Camino recibe todas esas influencias, tantas que, si su madre era gallega, como creemos que Mayor Arias era gallega, en esos viajes por Castilla, por esos 3 pueblos que hemos visto en el mapa, y yendo también a Galicia, las posesiones de su madre, recibe influencias fabulosas, como por ejemplo la poesía galaico-portuguesa, que va a ser fundamental para las cantigas que teje después, esa poesía de índole provenzal. Pero esos 3 núcleos de población, Villaldemiro, por ejemplo, ha hecho este año un cuadernillo especial con este 8º centenario también, en el cual participan muchísimos protagonistas históricos, pero por ejemplo, hemos visto un texto, y lo vamos a volver a ver, donde en unas exenciones reales él habla de su infancia. Ahí está, porque Garci Fernández de Villamayor y su mujer doña Mayor Arias me hicieron muchos servicios y me criaron en Villaldemiro y en Celada. Sentía nostalgia de aquella infancia en aquellos 3 núcleos de población. Por supuesto, esto está presente en Toledo y sobre todo está presente en nuestra historia, en nuestro pasado. En Villaldemiro prácticamente no queda nada, ahí está su iglesia, que es la iglesia de Santiago, una iglesia de un corte y de un estilo tardorrománico mezclado con un pórtico gótico, que por supuesto no tiene ya Villaldemiro prácticamente restos, salvo el nombre de una calle, de aquella que fue la presencia del infante, del príncipe en sus terrenos, en su territorio, pero por supuesto queda ese acervo, ese conocimiento y esa nostalgia que tenía por aquella infancia. Pero tenemos a partir de ese periodo luego otras visitas, 1252. El Alfonso X el Sabio siempre tuvo 2 aspiraciones. Una, obtener el ducado de Gascuña, que podía corresponder por parte de su bisabuela Leonor de Plantagenet, y sin embargo, y también el ostentar el del imperio sacro germánico romano, es decir, el emperador. No ya ostentó al final ninguno de los 2, pero en ese 1252 lo intenta. Quiere ser el duque de Gascuña, porque le corresponde por línea sucesoria. Como sabemos, el Golfo de Gascuña es la región del suroeste de Francia, colindando con el País Vasco, y por supuesto lo intenta. Eso le lleva a un pleito con Inglaterra, porque Leonor de Plantagenet también era una reina inglesa, y de hecho llegan a una paz, una concordia, porque Enrique III dice: casa vos a nuestro hijo, a Eduardo, con tu hermana, con tu hermanastra, Leonor, en este caso, y la casamos para obtener una paz, una concordia y poder seguir. No tiene el ducado de Gascuña, pero llega a ese acuerdo. Esa boda se celebra en Burgos y sabemos que sale a buscar, en este caso a Eduardo, al príncipe Eduardo de Inglaterra, a Gamonal. Sabemos que le llevan a las huelgas donde le instituye, él la padrina en la capilla de Santiago. Sabemos ese Santiago articulado que siempre contamos cuando retransmitimos el Curpillos, es cómo se hacía precisamente la Orden de Caballeros. Le ordenan allí, él es el padrino del príncipe Eduardo, y esa boda que se celebra en las huelgas entre su hermanastra y el príncipe Eduardo de Inglaterra es de un fasto, nos cuenta la historia, absolutamente deslumbrante. Vienen todas las casas reales de Europa, y por supuesto es una de las presencias en Burgos. Sabemos que ese año ya prácticamente se queda aquí, sanciona muchas prerrogativas y sanciona muchísimos documentos desde aquí, y luego ya en 1257 otra vez en Burgos le va a ocurrir lo que te decía, el fecho del imperio. Se convoca la elección, porque era un sistema electivo, para suceder el imperio, ser el emperador del imperio sacro germano románico. Y en ese caso recibe aquí una embajada alemana que por supuesto le quiere como emperador. Él le lleva a un periodo en el cual hay que hacer muchos aportes económicos, hay que aportar incluso soldados para la ciudad de Pisa. Se manifiesta en Soria precisamente para que él sea el emperador, pero eso le lleva a una rebelión de los nobles, porque los nobles no entienden todas esas dádivas que hay que dar, que muchas veces salen de ellos para
el imperio sacro germánico o románico, y en este caso esa rebelión es sofocada. Tenemos que tener en cuenta que cuando decíamos Garci Fernández de Villamayor era un nombre de la nobleza media, pero ahí estaban los Lara y los Casa López de Haro, que eran la nobleza superior y son precisamente los que se rebelan. Esas son algunas de las presencias en Burgos. Luego le tenemos, por supuesto, en otra boda, 1269, la de su hijo Fernando de la Cerda. Hemos visto la saya. Los que hayan acudido al Museo de las Huelgas de las Telas, vemos la saya, que no fue la única prácticamente, que no fue expoliada por los ejércitos franceses, que se expone allí y que tiene que ver con su hijo. Eso también le causó un pesar tremendo que su hijo muriera en una de las campañas en Vilarreal. Vilarreal es la actual Ciudad Real, y por supuesto el hecho de que Fernando de la Cerda muriera le llevó también a otra controversia ya en el final de sus días, y es que la sucesión él pretendía, porque otro de los documentos, a mí eso me maravilla y me deja absolutamente admirado, otro de los documentos claves en esa virtud como sabio es el Código de las 7 partidas. Ahí instituye que tienen que ser los hijos de su primogénito los que accedan al trono. Y sin embargo, es su hijo Sancho el que como segundogénito va a pretender ese acceso. Y en el final de sus días, entre 1784 1274 y 1284, le produce varias rebeliones por parte de su hijo, de su hermano, y desde luego que una vida tremendamente Jesús, es fecunda. apasionante la figura de Alfonso Seguiremos X. durante el año. No sé qué hacer porque seguiríamos hablando de este tema, pero es que nos has preparado más material. Avanzamos un poco y sí, con el compromiso de año, retomar. aprovechando el octavo centenario, hablando de la figura de Alfonso X y sobre todo de Villa Aldemiro, Celada y Villamayor de los Montes, en ese núcleo de infancia de Alfonso X el Bueno, lo retomaremos, pero seguimos adelante, seguimos hablando de Toledo, la ciudad de nacimiento de Alfonso X, y hablando de un espacio concreto que es la Puerta de Burgos. ¿A qué te refieres con esto? No, es que se llama así, la Puerta de Burgos. Es decir, ya que nos venimos de Toledo, vamos a pasar por Alcalá de Henares, ahí la tenemos. Fíjate, cuando a mí que me encanta la etimología y el lenguaje, cuando vemos la toponimia, en este caso de Alcalá, podemos darnos cuenta de Alcaila, así llamaban los árabes a la tierra de Castilla. Alcaila, Alcalá. Luego, siempre que vemos un Alcalá, Alcalá de Henares, Alcalá de Guadaira, cualquier Alcalá que hay a lo largo y ancho de España, estamos hablando de un territorio, un castillo. Y ahí, precisamente, en este caso en el siglo XIV, un arzobispo, Pedro Tenorio, decide fortificar muchísimo más aquel recinto amurallado y crea la Puerta de Burgos. La significancia, porque había otras puertas, la Puerta de Madrid, la Puerta de Aguadores, la significancia que tenía es que cualquier puerta, no solo en Alcalá de Henares, que todavía queda como la vemos ahí, sino en muchísimos territorios, que miraba al norte, ¿qué nombre había que ponerla? El nombre de la ciudad más importante, y ese era Burgos. Ahí tenemos la Puerta de Burgos en Alcalá de Henares, una torre de doble planta, con un estilo mudéjar y algunos vanos que todavía existen hoy, ha sido rehabilitada con muchísimo mimo por Alcalá de Henares recientemente, y sobre todo tiene un episodio con otro rey importante, en este caso Pedro Tenorio, que era un arzobispo toledano, nacido en Talavera, un nombre importantísimo, también una mezcla de esos eclesiásticos que guerreaban en algunas batallas. Lo que ocurre en 1390 es que allí se convocan al rey Juan I de Castilla, aparecen y se congregan también muchísimos caballeros que van a hacer una especie de exhibición ecuestre, y cuando el rey sale por la Puerta de Burgos, ahí lo estamos viendo, el caballo tropieza y el rey muere inmediatamente. Y en esas confabulaciones históricas que hemos visto, en esos acuerdos, en esos ocultamientos para que las cosas fueran bien, lo que hace Pedro Tenorio es esconder el cadáver para que, hasta que no tenga las firmas aceptando la sucesión y haga una serie de cambalaches históricos para que los sucesores estén de acuerdo con todo, no decir que ha muerto el rey. Eso ocurre todo en esa Puerta de Burgos. Hoy en día, desde luego, una de las más queridas y valoradas, está ya integrada en el Palacio Arzobispal y en un convento de San Bernardo, pero desde luego de las más valoradas en Alcalá de Henares. Jesús, nos quedan 2 minutos. ¿Te da tiempo a hablarnos de Leopoldo Cebrián? Sí, Leopoldo Cebrián, fíjate, se celebró hace unos días un homenaje al pueblo de la isla de La Palma por todo lo que ha sufrido con el volcán. Claro. Y antes hablaba precisamente Daniel Angulo de cómo en Canarias esos fenómenos atmosféricos son habituales. Bueno, pues ese burgalés que estamos viendo, nacido casi nada en el 31 de la calle Laín Calvo en 1919, vivió la guerra civil en el Ebro, era un burgalés inquieto, desde luego nació
en el seno de una familia que ostentaba la funeraria y la soledad burgalesa, tenía un poder económico importante, pero en el año 1949, cuando terminó la guerra, decidió marcharse a La Palma porque estaba enamorado, primero de la isla, luego ya cuando llegó allí a la isla se enamoró también de una palmeña y abrió su primer estudio fotográfico. Allí le recibía encargos, por supuesto, pues los típicos de bodas, de comuniones, pero sobre todo desarrolló la faceta artística, empezó a fotografiar el paisaje, los hombres, las mujeres, los usos y costumbres. Volvió a Burgos en 1957, estuvo un año y regresó, en este caso ya a Tenerife, donde, ahí lo estamos viendo en una exposición que el Centro de Arte Contemporáneo de Tenerife celebró con él y con su hijo también, Poldo Cebrián en este caso, celebraron en torno a lo que es este fotógrafo burgalés que está considerado, atención, uno de los más insignes a la hora de representar los archipiélagos, de representar las islas. Estamos hablando de un burgalés autodidacta, no tenía una formación fotográfica, pero que dejó desde luego su hijo Poldo, que vive, por supuesto, nos cuenta que su padre, por mucho que fotografiara las Canarias, siempre se sintió burgalés y desde luego es un orgullo que así sea. Pues con estas imágenes que firma Leopoldo Cebrián nos vamos a despedir. Cerramos Bella Burgartis por esta semana, porque el jueves Jesús Toledano estará aquí, puntual, como siempre, trayéndonos estas curiosidades de la historia, con todo el rigor, pero insisto, sin dejar de sorprendernos. Jesús, una vez más, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves y con ustedes mañana, a las 4:30 en punto, estamos aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.